A principios de este año, una operación estadounidense para capturar a los líderes del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán López y El Mayo, desató una intensa violencia en todo Sinaloa. Ahora, con Trump al mando, lo que está en juego ha aumentado aún más, ya que el año pasado dejó muy claro que ha llegado el momento de que Estados Unidos declare la guerra a los cárteles. Los cárteles acaban de cometer una masacre en la frontera entre Estados Unidos y México tras declarar la guerra a Estados Unidos. Trump se mantiene firme y ha propuesto una acción militar contra los cárteles de la droga con o sin el consentimiento del gobierno mexicano. Intensa masacre entre cárteles cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. El 23 de octubre se produjo una grave acción en la frontera sur, donde grupos rivales de un cártel mexicano se enfrentaron en un acalorado enfrentamiento. Básicamente, se enfrentaron en una zona conocida por el contrabando de personas y drogas. Esto ocurrió en Río Bravo, que forma parte de Tamaulipas, México. Para el contexto, que está a menos de 1 milla de distancia del Río Grande, justo enfrente de Donna, Texas. El teniente Christopher Olivares, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, compartió esta información con Fox News Digital. Añadió que los dos grupos involucrados se llaman los Escorpiones y los Metros. Incluso tenemos imágenes que muestran este intenso vaivén. El DPS de Texas publicó imágenes térmicas de drones capturando la acción. Ahora, un tiroteo que ocurre tan cerca de suelo estadounidense definitivamente ha despertado algunas preocupaciones sobre la seguridad fronteriza, un tema importante en las elecciones estadounidenses de 2024. El portavoz del DPS, Chris Olivares, también publicó en X, explicando: durante décadas, el cártel del Golfo ha mantenido el control de la zona, pero ha habido una batalla continua entre facciones del cártel del Golfo por el control de las rutas de contrabando de drogas y personas. Las imágenes del dron del DPS ponen de manifiesto una gran potencia de fuego e incluso muestran lo que parecen ser explosivos lanzados desde uno de los vehículos. Con la seguridad fronteriza como un gran foco para los votantes estadounidenses, este incidente solo intensifica el debate en curso, especialmente después de la reciente victoria electoral de Trump. Una encuesta de Gallup de julio encontró que el 53% de los encuestados apoyó la política de muro fronterizo de Trump en 2016, con un apoyo a la ampliación de la construcción del muro, que aumentó en 13 puntos desde 2019. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ya ha puesto en marcha múltiples políticas para frenar la violencia de los cárteles y detener el tráfico de personas. Incluso ha ofrecido una recompensa de $5,000 por cualquier información que conduzca a la detención de miembros de la banda venezolana Tren de Aragua. Hace solo un par de meses, el 16 de septiembre, fue más allá al designar oficialmente a la banda como organización terrorista extranjera. A principios de septiembre, un tiroteo entre cárteles se saldó con 6 muertos y varios vehículos acribillados a balazos al sur de la frontera entre Texas y México, entre el domingo 8 y el lunes 9 de septiembre. La policía del estado de Chihuahua intervino y el jefe del Estado Mayor, Luis Aguirre, declaró: estamos reforzando la seguridad para garantizar la seguridad de los habitantes de Ojinaga, Coyame y Manuel Benavides. Tenemos al menos 4 muertos y otro herido por arma de fuego. La policía encontró e incautó 4 vehículos abandonados: un Chevrolet Avalanche, una camioneta Ford F-150, un Jeep Rubicon y un Land Rover, los 2 últimos con matrícula de Texas. También encontraron un vehículo calcinado que no se pudo identificar inmediatamente. Recuperaron 2 AK-47, un par de granadas de humo y munición adicional. Para contextualizar, Ojinaga, la mayor de las 3 zonas, está justo enfrente de Presidio, Texas, y se encuentra a unos 320 kilómetros al sureste de Juárez, México. La policía encontró allí 4 cadáveres el lunes 9 de septiembre. Ese mismo día, la Fiscalía General de Chihuahua confirmó el hallazgo de otros 2 cadáveres cerca de Manuel Benavides, una pequeña localidad mexicana situada a unos 32 kilómetros al suroeste de Terlingua, Texas. Ante el aumento de la actividad de los cárteles, el gobernador Abbott ordenó al Departamento de Seguridad Pública la creación de un equipo especial de ataque, que combina policías estatales, Texas Rangers y otros grupos de las fuerzas del orden, para perseguir y desbaratar las operaciones de los cárteles en Texas. Este esfuerzo forma parte de la operación Lone Star de Abbott, que comenzó en 2021 para reforzar la seguridad fronteriza. Desde entonces, los soldados de la Guardia Nacional de Texas y los agentes de la ley han aumentado sus patrullas. El Cártel del Golfo, relacionado con esta reciente violencia, es una de las organizaciones criminales más antiguas de México. De hecho, comenzó en la década de 1930, durante la Ley Seca, como una red de contrabando,
y más tarde se convirtió en uno de los principales actores del narcotráfico, moviendo desde cocaína, marihuana y metanfetamina hasta la participación en el tráfico de personas y la extorsión. En los últimos años, el Cártel del Golfo se ha enfrentado a graves luchas internas por el poder y a la rivalidad con los Zetas, que inicialmente funcionaban como su brazo armado. Aunque operan principalmente en el noreste de México, estas luchas de poder han dado lugar a intensas batallas por el control y a un reciente repunte de incidentes violentos. Desde el 1 de octubre, casi 50 migrantes han perdido la vida intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Esta trágica estadística se produce mientras Texas refuerza sus medidas de seguridad de cara a la transición presidencial de enero. El presidente del sindicato de la patrulla fronteriza, Paul Pérez, declaró: «Es horrible, es inhumano. ¿Permitir que la gente venga y muera en su camino? Eso no es humano. Es completamente inhumano, aterrador y debería parar». Los cárteles están estrechando el cerco sobre los cruces y utilizan un sistema de pulseras bastante elaborado para rastrear los pagos y controlar las rutas. Según el teniente Chris Olivares, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, los cárteles cobran hasta $15,000 por un paquete VIP para cruzar. Los que no pueden permitírselo se enfrentan a situaciones más peligrosas. Los agentes de la patrulla fronteriza están trabajando duro, pero se enfrentan a una batalla cuesta arriba a medida que aumenta el número de muertos y patrullan la enorme zona fronteriza de Texas. Las autoridades afirman que se trata de una crisis en constante cambio, ya que los migrantes siguen emprendiendo estas arriesgadas travesías a través de rutas dominadas por los cárteles. En el marco de la operación Lone Star, la Guardia Nacional de Texas ha intensificado sus actividades, realizando simulacros para prepararse para un posible aumento de los cruces antes de la investidura presidencial. En recientes detenciones efectuadas por el DPS de Texas en Mission y Sullivan City, los agentes encontraron grupos de migrantes que llevaban pulseras de distintos colores, indicio, según las autoridades, de los pagos efectuados a los cárteles. En 3 de los sectores más transitados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, muchos migrantes están presionando para lograr cruzar antes de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump en enero. Ya ha hablado de planes de deportaciones masivas. Un ejemplo: en el sector de El Paso, que abarca 268 millas, la patrulla fronteriza informó de 10.820 encuentros con migrantes. Con la inauguración presidencial en enero, Texas se está preparando para un posible aumento de cruces de migrantes, especialmente niños no acompañados que hacen el viaje solos. En Eagle Pass, Texas, los encuentros con migrantes ya van en aumento. Recientemente, en noviembre, los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS, se toparon con 116 migrantes, entre ellos 11 niños que viajaban solos, algunos de tan solo 7 años. Muchos de estos niños dependen de extraños o incluso pagan a contrabandistas para que les guíen a través de las zonas controladas por los cárteles, lo que no hace sino aumentar los riesgos. El DPS de Texas está viendo aparecer más menores no acompañados, con más de 100 niños viajando solos solo en la primera quincena de octubre. Algunos de estos niños llegan llevando estas pulseras de colores de los cárteles, mostrando que han pagado por cruzar a través de zonas peligrosas. Los brazaletes de migrantes de los cárteles han llegado al sector de Del Río. Cuando estos niños se encuentran con las autoridades, a menudo no tienen más que una nota con la dirección de un patrocinador. Recientemente, se encontraron grupos de niños no acompañados que llevaban direcciones de patrocinadores de lugares como Nueva York, California, Colorado y Florida. El 1 de noviembre, unos 6.100 niños no acompañados estaban al cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Cada niño permanece una media de 34 días, y el departamento está trabajando para acortar ese tiempo de estancia al tiempo que mantiene a los niños seguros. Con la llegada de más niños no acompañados, Eagle Pass ya estaba sintiendo la presión, incluso antes de que se conocieran los resultados de las elecciones. Ahora, con la inauguración de enero a la vuelta de la esquina, las autoridades se preparan para un aumento aún mayor. Y en cuanto a los cárteles, todos sabemos que Trump ha sugerido operaciones específicas en México para hacer frente al liderazgo de los cárteles. Trump considera operaciones selectivas en México para hacer frente al liderazgo de los cárteles. A principios de este año, Trump lo dejó claro. Si hubiera ganado un segundo mandato, habría enviado encubiertamente escuadrones estadounidenses a México poco después de asumir el cargo. Durante su primera presidencia e incluso después, Trump había dejado flotar ideas sobre bombardear o invadir México como una forma de abordar la crisis del fentanilo en Estados Unidos y,
como dijo, para hacer la guerra contra los poderosos cárteles de la droga. Según su exsecretario de Defensa, Mark Esper, en su primera presidencia, Trump llegó a considerar la posibilidad de bombardear los laboratorios de drogas de los cárteles e inculpar potencialmente a otro país por los ataques. Trump no había compartido públicamente detalles específicos sobre estos planes, como cuántas tropas estadounidenses habría estado dispuesto a enviar a territorio mexicano. Sin embargo, según las fuentes, en conversaciones privadas con aliados cercanos de MAGA, incluyendo al menos un legislador republicano, Trump había respaldado la idea de desplegar encubiertamente unidades de operaciones especiales en México, posiblemente incluso sin el consentimiento del gobierno mexicano. A estas unidades se les habría encomendado la tarea de atacar a los líderes y a los principales ejecutores de los cárteles de la droga más notorios de México. En algunas de estas discusiones, Trump había argumentado que el ejército de EEOU tenía asesinos más duros que ellos, y cuestionó por qué tales misiones no se habían intentado antes. Creía que acabar con los líderes de los cárteles habría perturbado enormemente sus operaciones y enviado un mensaje contundente a los capos. Este planteamiento no es totalmente nuevo. Ya se han ensayado versiones del mismo en la actual lucha mundial contra el narcotráfico. Por ejemplo, México, con el apoyo de Estados Unidos, ha intentado acabar con los líderes de los cárteles, pero hasta ahora no ha sido tan eficaz. Trump ha estado comparando sus ideas para manejar los cárteles de la droga con la redada que ordenó en 2019 y que acabó con el líder de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. Básicamente, ha estado sugiriendo que Estados Unidos adopte un enfoque similar con los líderes de los cárteles. Una fuente que discutió esto con Trump a principios de este año recuerda que dijo que Estados Unidos debería tener una lista de asesinatos de capos de la droga. En la visión de Trump, esta sería una lista de las figuras más notorias de los cárteles, y las fuerzas especiales irían tras ellos, ya sea para capturarlos o eliminarlos si volviera a gobernar. Ahora, el portavoz de Trump no ha comentado nada de esto hasta ahora. Pero Rolling Stone informó el año pasado que le pidió a su equipo político que presentara opciones militares contra los cárteles mexicanos de la droga si regresaba a la Casa Blanca. Hablaron de ataques aéreos, misiones con drones, envío de tropas, todo tipo de formas de atacar a los líderes de los cárteles, a los que Trump llama desde hace tiempo bad hombres. Hace apenas unos años, la idea de que un presidente estadounidense invadiera o bombardeara México, especialmente sin el apoyo del gobierno mexicano, habría sonado como una idea descabellada, incluso de alguien tan audaz como Trump. Pero este año, este tipo de propuestas se estaban moviendo hacia la corriente principal del Partido Republicano. Grupos de expertos respaldados por MAGA, como el Center for Renewing America y el America First Policy Institute, habían comenzado a publicar documentos políticos que apoyaban firmemente el uso de la fuerza militar contra estas organizaciones criminales. Un documento de política, de hecho, del CRA y escrito por el exfuncionario de Trump, Ken Cuccinelli, fue titulado «Es hora de librar una guerra contra los cárteles transnacionales de la droga» y fue presentado a Trump en 2023 como una opción seria. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que antes era el principal competidor de Donald Trump en las primarias presidenciales del Partido Republicano de 2024, prometió que, si era elegido presidente, ordenaría la entrada de las fuerzas especiales en México el primer día. En el último año, varios prominentes legisladores republicanos han respaldado o presentado legislación que apoya la acción militar en México. El año pasado, los senadores Lindsey Graham, de Carolina del Sur, y John Kennedy, de Luisiana, propusieron un proyecto de ley para otorgar al ejército la autoridad para perseguir a estas organizaciones donde quiera que existan. El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió calificando esta propuesta como una ofensa al pueblo de México. En aquel momento, Graham declaró a la revista estadounidense Rolling Stone que, aunque le gustaría trabajar con México, estaba considerando la autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar como una opción potencial si los dirigentes mexicanos se resistían a una incursión en su propio territorio. La autorización para el uso de la fuerza militar, AUMF, por sus siglas en inglés, que el Congreso aprobó en 2001, poco después de los atentados del 11 de septiembre, ha sido durante mucho tiempo la columna vertebral de la guerra contra el terror, que se ha saldado con una cifra internacional de muertos estimada en millones. Si prestas mucha atención, te darás cuenta de que este impulso de Trump y otros líderes republicanos contrasta fuertemente con sus repetidas promesas de poner fin a la era de las guerras interminables.
Los expertos están señalando que el lenguaje duro de Trump muestra que podría estar pasando por alto la complicada realidad de lidiar con el crimen organizado en México y lo que significaría invadir un socio comercial clave de Estados Unidos. La analista residente en México, Elizabeth Malkin, del International Crisis Group, explica que cualquier medida como una incursión militar dañaría gravemente las relaciones entre Estados Unidos y México, y esta relación es crucial para los objetivos migratorios de Trump. Clasificar a los cárteles como terroristas, por ejemplo, dice Malkin, no permitiría al presidente enviar a los SEAL de la Marina a México sin el permiso de México. Explica que si algo así ocurriera realmente, no solo sería ilegal, sino que provocaría una grave reacción de México. Y Estados Unidos necesita la cooperación de México en los principales temas que preocupan a Trump, como el control de drogas y la inmigración. Otro experto, Payan, menciona que ideas aún más audaces, como los ataques encubiertos con aviones no tripulados que algunos republicanos han planteado, podrían entrar en juego si los cárteles fueran etiquetados como terroristas. Su investigación abarca cuestiones transfronterizas, como la forma en que Estados Unidos y México gestionan sus retos comunes. En retrospectiva, el anterior presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, optó por una estrategia de abrazos, no balas, para hacer frente a los cárteles, dando prioridad a la reducción de la pobreza y a la mejora de la calidad de vida para reducir la delincuencia. Creía que los enfrentamientos directos con grupos fuertemente armados causarían destrucción generalizada y víctimas civiles. Sin embargo, bajo su administración, la violencia se disparó, registrándose más homicidios que en ningún otro sexenio anterior, según datos de seguridad mexicanos. Ahora que Claudia Sheinbaum asumirá el cargo el 1 de octubre, no se sabe si seguirá el enfoque de López Obrador. Ya hay indicios de que Sheinbaum podría estar cambiando la estrategia de López Obrador, lo que preocupa a algunos grupos de derechos humanos. En su primer mes, ya se han producido múltiples enfrentamientos en los que han participado el Ejército y la Guardia Nacional y en los que han muerto tanto transeúntes como migrantes. México no se ha apresurado precisamente a colaborar con Estados Unidos en materia de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que las recientes acciones estadounidenses han suscitado tensiones reales. Una operación llevada a cabo en julio para capturar al cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, y llevarlo a Estados Unidos para su enjuiciamiento, sin la participación de México, pero con el aparente respaldo de agencias estadounidenses, desencadenó un repunte significativo de la violencia en Sinaloa, lo que provocó aún más tensiones entre los dos países. Algunos expertos creen que Trump está pasando por alto algunos factores cruciales en su país que contribuyen a la violencia en México y al narcotráfico. Entre ellos, la gran demanda de fentanilo en Estados Unidos, las dificultades para inspeccionar la mayoría de los vehículos que cruzan los puertos de entrada estadounidenses, donde la mayor parte del fentanilo es introducido de contrabando por ciudadanos estadounidenses, y el gran número de armas de alto poder y municiones que fluyen de Estados Unidos a México. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, entre el 70% y el 90% de las armas de fuego encontradas en México proceden en realidad de Estados Unidos. Pues bien, Trump tiene serios planes para enfrentarse a los cárteles en México, y mientras se prepara para un posible segundo mandato, México se está preparando para lo que podría venir a continuación. México se prepara para una nueva presidencia de Trump. La elección de Donald Trump, cuya campaña incluyó ardientes propuestas en materia de aranceles, inmigración y lucha contra el narcotráfico, está causando grandes olas en México, un país con profundos lazos económicos, sociales y culturales con EEUU. Con la promesa de Trump de imponer altos impuestos a las importaciones mexicanas, potencialmente hasta el 100% o más en los automóviles, hay una preocupación real aquí, especialmente porque México depende en gran medida del comercio con EU. Juan Carlos Moreno Brid, profesor de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirma: «Es un desastre. No podría ser peor». Según Moreno Brid, la economía de México, que depende del comercio para crecer con más del 80% de las exportaciones dirigidas a EU, ya está cerca de una recesión tras años de lento crecimiento. El miércoles 6 de noviembre, el peso cayó a su nivel más bajo en 2 años frente al dólar, mientras crecía la preocupación por la posibilidad de que Trump actuara sobre sus aranceles anunciados. Marta Bárcena, ex embajadora de México en Washington, escribió el miércoles 6 de noviembre en la plataforma de redes sociales X: «Debemos tomar en serio las amenazas y promesas de Trump. No es solo retórica de campaña. Los expertos han advertido que incluso un ligero aumento de los aranceles a los productos mexicanos podría resultar en mayores tasas de desempleo y pobreza en México, lo que podría, a su vez, llevar a más personas a considerar la migración a Estados Unidos». Moreno Brid dijo:
Ya estamos en un punto muy frágil. Ahora Trump viene a golpearnos un poco más. De verdad, no necesitábamos esto. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, expresó su preocupación por el plan de Donald Trump de imponer aranceles significativos a las exportaciones chinas, sugiriendo que podría poner en riesgo a las empresas estadounidenses que operan en México. Ebrard se está preparando para lo que podrían ser difíciles conversaciones comerciales con la administración estadounidense entrante. Ebrard explicó que la mayoría de las importaciones mexicanas procedentes de China llegan a través de unas 50 empresas, muchas de ellas con sede en Estados Unidos, y destacó que la industria automotriz es especialmente vulnerable si se aprueban estos aranceles. Después de una reunión con representantes de la Asociación de Minoristas de México, Ebrard hizo hincapié en cómo México ha manejado anteriormente las situaciones arancelarias, señalando que estos aranceles suelen tener un gran impacto en la economía de EU. También, Trump, quien anteriormente ha elogiado el uso de aranceles, ha prometido un arancel del 60% sobre las importaciones chinas y del 20% sobre las importaciones de otros países. De aplicarse, esta política golpearía con especial dureza a México, principal socio comercial de EU. Trump también ha mostrado su preocupación por que los fabricantes de automóviles construyan plantas en México, calificándolo de reto importante para EU. Ebrard argumentó que trasladar la fabricación de automóviles de EU fuera de México no es realista porque empresas como Ford tienen instalaciones de producción clave allí. Sostuvo que la presencia de la industria automotriz estadounidense en México ha sido un factor clave para la supervivencia de la industria a lo largo de los años. La comunicación entre el presidente electo y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya ha comenzado, y Sheinbaum describió su llamada inicial como cordial. Uno de los principales retos que se avecinan para la relación México-Estados Unidos será la revisión en 2026 del Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá, USMCA, por sus siglas en inglés, que Ebrard anticipa se desarrollará positivamente. Dado que Trump fue uno de los impulsores del USMCA, Ebrard indicó que es probable que la administración estadounidense lo apoye, ya que ha mostrado resultados favorables. Ebrard también destacó el crecimiento comercial positivo observado bajo el USMCA, señalando que las exportaciones de México a Estados Unidos aumentaron un 6,5% y las importaciones de Estados Unidos un 4,7% de 2023 a 2024. Dijo: "Soy optimista, no digo que vaya a ser fácil, pero la relación con el presidente Trump va a ser muy buena". En México, mucha gente espera que las acciones de Trump, una vez que regrese a la presidencia, sean menos intensas que las cosas que dijo durante su campaña. Hace 8 años, arrancó su primera campaña con algunas palabras fuertes contra los inmigrantes mexicanos, llamándolos criminales y violadores. Curiosamente, más tarde entabló una sólida relación de trabajo con Andrés Manuel López Obrador, cuando el líder izquierdista asumió el cargo, y ambos llegaron a referirse el uno al otro como amigos. Ahora, con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el cargo, está intentando calmar cualquier inquietud. El miércoles 6 de noviembre, Sheinbaum aseguró a los periodistas que no hay razón para estar preocupados y afirmó que va a haber diálogo entre los dos países. Dado lo estrechamente vinculados que están Estados Unidos y México a través de cadenas de suministro compartidas, los expertos creen que los aranceles propuestos por Trump podrían encontrar cierto rechazo. Muchas empresas estadounidenses son propietarias o tienen participaciones en empresas manufactureras mexicanas, lo que hace más difícil separar las dos economías. Trump ha indicado que los aranceles también podrían desempeñar un papel en su estrategia para combatir el narcotráfico, sugiriendo que podrían utilizarse para presionar a México para que tome medidas. En un mitin reciente, expresó su confianza en que el contrabando de drogas podría detenerse rápidamente si se tomaran ciertas medidas. En el tema de la inmigración, Trump parece decidido a cerrar varias vías migratorias, posiblemente empezando por la aplicación CBP One, que ha permitido a más de 800,000 solicitantes de asilo de todo el mundo entrar en Estados Unidos en situación provisional tras ser entrevistados en puestos fronterizos. El programa de libertad condicional humanitaria de la administración Biden para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, junto con el programa que permite a los niños centroamericanos solicitar el estatuto de refugiado estadounidense, también pueden estar amenazados. Un investigador fronterizo de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos mencionó que Trump podría tratar de restablecer el programa Permanecer en México, utilizando amenazas arancelarias,
lo que potencialmente obligaría a los solicitantes de asilo a permanecer en México hasta sus fechas en la Corte de Inmigración de Estados Unidos. Mientras tanto, muchos en México están preocupados por los planes de Trump de deportar a millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, un número significativo de los cuales son ciudadanos mexicanos. Irineo Mujica, que lidera Pueblos Sin Fronteras, un grupo de defensa de los migrantes, dijo: Trump puede hacer lo que quiera ahora. Tiene todo el apoyo que necesita. Los migrantes van a correr a la frontera para entrar antes de que Trump tome el poder. Las deportaciones masivas podrían tener un gran impacto en la economía mexicana, más allá del peaje personal. Cada año, los inmigrantes en Estados Unidos envían alrededor de $60,000 millones en remesas a familiares y amigos en México, un apoyo clave para la economía. Emi Pérez, vendedora ambulante en Ciudad de México, compartió su perspectiva. No puede mandar a todos los mexicanos de vuelta de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Quién va a hacer todo el trabajo en Estados Unidos si no hay mexicanos? El mes pasado, Trump y su compañero de fórmula, J.D. Vance, saltaron a los titulares al centrarse en la muerte a tiros de un veterano de Tucson, el 18 de octubre en Sonora, durante sus mítines de campaña. Prometieron una vez más adoptar una postura firme contra el crimen organizado en México. Desde la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024, el estado de ánimo en Estados Unidos ha cambiado y la gente siente una mezcla de miedo, desconfianza y división. También hay una creciente preocupación por una guía política de 900 páginas llamada Proyecto 2025, que, según los críticos, podría traer algunos cambios extremos, especialmente en lo que se refiere a las leyes de inmigración y aborto. La victoria de Trump y el Proyecto 2025. ¿Plan para un cambio radical? El presidente electo Donald Trump puede empezar a avanzar con un sólido plan de juego conservador para el gobierno, sentando las bases para un potencial segundo mandato, incluso antes de que entre oficialmente en funciones en enero. Proyecto 2025. Proyecto de transición presidencial. Tiene como objetivo remodelar el gobierno de EEUU, mediante la incorporación de funcionarios conservadores en todos los ámbitos, para llevar a cabo una agenda de derechas expuesta en un manifiesto titulado Mandato para el Liderazgo. Este manifiesto tiene unas 900 páginas y se ha descrito como la obra de todo el movimiento conservador. Durante el verano, despertó muchas preocupaciones e incluso cierta indignación entre los demócratas y sus partidarios, que creen que desplazaría al país aún más a la derecha, al tiempo que fortalecería el control de Trump sobre el poder. El proyecto 2025 fue elaborado por la Heritage Foundation, un importante think tank conservador que ha influido en las políticas republicanas desde los tiempos de Ronald Reagan. Este documento expone una serie de ideas políticas de extrema derecha, como prohibir el contenido de los medios de comunicación para adultos, desmantelar los departamentos de comercio y educación y oponerse al aborto como forma de atención sanitaria. El Proyecto 2025 pretende recortar los programas de diversidad, equidad e inclusión en las escuelas y los departamentos gubernamentales, situándolo como parte de un esfuerzo más amplio para hacer retroceder las ideas woke. Este plan se alinea con la plataforma republicana, que aboga por eliminar el Departamento de Educación, ampliar la elección de escuela, dar a los padres más control sobre lo que sucede en las escuelas y oponerse a lo que el partido describe como el adoctrinamiento político inapropiado de nuestros hijos. La postura de Trump sobre la industria tecnológica también ha variado con el tiempo y no parece centrarse mucho en los contenidos para adultos. En cuanto al aborto, el documento no aboga por una prohibición total del aborto en todo el país, pero sí sugiere retirar del mercado la píldora abortiva mifepristona y utilizar las leyes actuales, aunque raramente aplicadas, para impedir que la píldora se envíe por correo. También pide nuevos esfuerzos de recopilación de datos sobre el aborto y sugiere en términos generales que el Departamento de Salud y Servicios Humanos mantenga una definición del matrimonio y la familia basada en la Biblia y reforzada por las ciencias sociales. En el tema del aborto, el documento adopta un enfoque bastante diferente al de la plataforma republicana, que solo utiliza la palabra aborto una vez. La plataforma afirma que las leyes sobre el aborto deben ser gestionadas por cada estado, pero lo que más está llamando la atención es su enfoque de la inmigración, que según los críticos podría dar lugar a cambios importantes en la política de inmigración de Estados Unidos, como la eliminación del estatus de protección temporal, TPS, y permitir deportaciones más rápidas sin vistas judiciales. Kevin Roberts, presidente de la Fundación Heritage, respalda plenamente el éxito de Trump. Compartió su apoyo
diciendo: «Todo el movimiento conservador está unido detrás de él, mientras se prepara para asegurar nuestra frontera abierta, restaurar el Estado de Derecho, poner a los padres de nuevo a cargo de la educación de sus hijos, restaurar a Estados Unidos a su lugar apropiado como líder en la fabricación, poner a las familias y los niños primero, y desmantelar el Estado profundo». Las políticas de inmigración del Proyecto 2025 han suscitado bastante controversia. La propuesta consiste en reforzar los controles fronterizos, acelerar las deportaciones y detener a los indocumentados con antecedentes penales o considerados un riesgo para la seguridad nacional. También pretende limitar los visados para estudiantes internacionales. Ahora, a los críticos les preocupa que estos cambios puedan poner a algunos grupos vulnerables en riesgo de perder importantes protecciones legales. Un gran problema es el plan de recortar la financiación estatal y local de los programas de ayuda legal, lo que podría dejar a muchos inmigrantes luchando por encontrar una buena representación legal. A principios de este año, Trump trató de distanciarse del Proyecto 2025, después de que saliera a la luz. A principios de julio, publicó en Truth Social: «No tengo ni idea de quién está detrás de esto. No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dicen, y algunas de las cosas que dicen son absolutamente ridículas y abismales. Todo lo que hagan, les deseo suerte, pero no tengo nada que ver con ellos». A pesar de ello, muchos de sus oponentes siguen sin estar convencidos. La campaña de Trump, que se denomina Agenda 47, por ser el 47º presidente tras su victoria en las elecciones, no tiene una propuesta tan detallada como el Proyecto 2025. En la campaña, Trump ha compartido algunos objetivos grandes y radicales. Tiene sus conocidos planes sobre inmigración, que ya conoces. También está presionando para aumentar la producción de combustibles fósiles mediante la flexibilización de las normas medioambientales, el refuerzo del ejército y la reducción de las políticas de diversidad, especialmente ciertas protecciones para las personas transgénero. Trump ha sugerido políticas como negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados y detener la admisión de refugiados. Sus partidarios creen que la Agenda 47 muestra el compromiso de Trump con la ley y el orden, en contraste con lo que consideran los objetivos más amplios del Proyecto 2025. Kaisen Asiedu, partidario de Trump, compartió en las redes sociales: «Hay mucha desinformación sobre el Proyecto 2025. Trump ya tiene su agenda y se llama Agenda 47. En materia de impuestos, Trump quiere bajar los tipos a las empresas, con el objetivo de que ronden el 15%, y también propone renovar los recortes del IRPF de 2017, que mantuvieron los 7 tramos impositivos, pero bajaron los tipos en la mayoría. En cuanto al aborto, la postura actual de Trump difiere de las sugerencias del Proyecto 2025. El Proyecto 2025 aspira a una ley federal tan restrictiva como la que apoyaría el Congreso, con propuestas como limitar la mayoría de los abortos en todo el país después de la semana 15 de embarazo, junto con otras medidas federales para reducir las tasas de aborto. En cambio, Trump ha indicado recientemente que prefiere dejar las leyes sobre el aborto en manos de los estados, en lugar de buscar restricciones federales. También ha expresado que no bloquearía el acceso al medicamento abortivo, la mifepristona. Durante la Convención Nacional Republicana de julio, la Heritage Foundation reconoció que existen algunas diferencias entre la agenda de Trump y el Proyecto 2025. Sugirieron que estas diferencias podrían resolverse más adelante, una vez que haya un nuevo presidente en el cargo. También se ha aclarado que la Fundación Heritage no representa directamente a Trump ni a su campaña. El propio Proyecto 2025 estaba dirigido inicialmente por Paul Dance, que había trabajado anteriormente en la administración Trump como jefe de personal de la Oficina de Gestión de Personal. Dance anunció que dejaría el cargo en julio. El actual director asociado, Spencer Chrétien, también tiene experiencia trabajando con Trump como director asociado de personal presidencial. Muchas partes de la guía política del Proyecto 2025 fueron elaboradas por personas que desempeñaron funciones de alto nivel en el primer mandato de Trump, y algunas de estas mismas personas están siendo mencionadas como posibles candidatos para un segundo mandato. Esta lista incluye al exsecretario de Vivienda Ben Carson, al exsecretario de Defensa en funciones Chris Miller, al economista Stephen Moore, al exdirector de la Oficina de Gestión y Presupuesto Russ Vought y al exasesor comercial de la Casa Blanca Peter Navarro. Antes de la reciente polémica en torno a estas propuestas, el Proyecto 2025 recibió $22 millones de apoyo de Heritage. En él se esbozan los pasos para poner en marcha políticas justo después de la posible toma de posesión de Trump en enero,
incluida la creación de una base de datos de partidarios conservadores para puestos en el gobierno y la oferta de programas de formación para los nuevos reclutas. Aunque Trump y su campaña se están distanciando de este proyecto, es poco probable que adopte todas sus recomendaciones al pie de la letra. Dicho esto, dadas las áreas de acuerdo y la coincidencia de los miembros del equipo, es probable que las ideas del Proyecto 2025 sigan dando forma a las políticas en un segundo mandato de Trump. Y por supuesto, podemos esperar que los demócratas sigan oponiéndose a estas propuestas y que muchas de ellas se enfrenten a batallas políticas y legales si la administración Trump intenta ponerlas en práctica. Muy bien, con esto terminamos. Pero no te vayas. Hay mucho más que explorar. Echa un vistazo a las tarjetas de tu pantalla, haz clic en cualquiera de ellas, sumérgete en más contenido emocionante y sigue mirando.